Estábamos viendo todo lo que era la obtención de evidencia, ¿se acuerdan? Vimos algunas técnicas, ¿verdad?, que se utilizan en auditoría para poder llevar a cabo el trabajo de campo y obtener evidencia de auditoría, ¿no? Como por ejemplo vimos dentro de esas técnicas la observación, la investigación, la confirmación, ¿verdad?, de saldos, volver a calcular, volver a desarrollar, ¿verdad? Y vimos uno por uno de qué se trata cada una de estas técnicas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la inspección de los activos, que uno tiene que ir a verificar, a comprobar la existencia, no solamente mirar los papeles, ¿verdad? Hay que ir donde están los activos y verificar de que existan. Si nos dicen que tienen inventario también cierta mercadería, tenemos que ir a verificar ese inventario, ¿verdad? La observación eh, que nos habla de que tenemos que verificar el procedimiento de cómo realizan los trabajadores, ¿no? La investigación, otro muy conocido es la confirmación de saldos, ¿verdad? Más que todo esto se hace en las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, para ver si es que nuestros deudores nos deben, si, ¿verdad? Nos deben dinero por ahí, para poder estar seguros, ¿no?, de que es así como está presentado en los estados financieros, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver lo que son quedamos en esta parte, cuáles eran las diferencias, ¿no?, entre las técnicas y los procedimientos. Nos dice que las técnicas son las herramientas del trabajo del contador público, ¿verdad? Que son esas las que vimos hace rato. En cambio, los procedimientos son la combinación de esas herramientas, ¿ya? En pocas palabras, los procedimientos de auditoría que nos planteamos nosotros para llevar a cabo nuestro trabajo de campo es el conjunto de la combinación de técnicas, ¿ya? Después hay otro punto muy importante, que ya esto es lo que nos toca avanzar hoy día, es la revisión de hechos posteriores. ¿Qué nos dice? Fíjense, consiste en verificar la existencia de situaciones o eventos producidos con posterioridad a la fecha de cierre de los estados financieros, ¿verdad? Pero antes de la fecha de la emisión del dictamen, que pueda afectar la exposición y la razonabilidad de los estados financieros, y haya que considerar la inclusión de una salvedad o un párrafo de énfasis en nuestra opinión. Lo que pasa es que aquí les hice un diagrama. Existen algunas situaciones, por ejemplo, en las que la empresa realiza tenga la necesidad de realizar algún registro posterior a la fecha de cierre de los estados financieros. Entonces los auditores tenemos que considerar eso, como por ejemplo, por decir que nos digan que hubo una transacción que no se registró a la fecha de cierre por algún motivo fuerte. Entonces nosotros no podemos decirle, bueno, no se incluyó dentro de los estados financieros esa transacción, así es que ni modo, lo dejamos ahí. No. Y por último, si no hemos emitido todavía el informe, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros darle la posibilidad a la empresa de que tomemos en cuenta ese registro. De repente es una factura de compra, de venta que no hayan ellos registrado, por ejemplo. Entonces, tomamos en cuenta ese registro, pero indicamos en el informe de que sucedieron hechos posteriores a la fecha de cierre de los estados financieros, pero que igual nosotros hemos verificado. Solamente se trata de eso, ¿ya? Después hay una carta que tenemos que tomar en cuenta nosotros dentro del trabajo de auditoría, que se llama carta de representación de la gerencia. Fíjense que dice, el auditor debe obtener una carta en la cual el máximo ejecutivo de la empresa auditada confirme la integridad de la información recibida, ¿verdad?, durante el desarrollo de la auditoría. ¿Cuál es el objetivo? Tener la seguridad que el auditor tuvo a su disposición todos los elementos de juicio necesarios
válidos y suficientes para emitir un informe apropiado. ¿Qué quiere decir en pocas palabras esa carta? De que la MAE, el administrador, el gerente de la empresa, tiene que otorgar esa carta, ¿ya? A la firma de auditoría, indicando de que se le está proporcionando toda la información y todos los documentos necesarios como para que el auditor realice su trabajo de auditoría. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense, por ejemplo, en el caso de que uno haga su trabajo de auditoría y que después de que uno emita el informe, después de que uno haya terminado su trabajo, recién la empresa diga, ah, pero pucha, habían más papeles aquí. Su informe está mal porque cabalmente me observaron esto y habían más documentos aquí en la oficina, en la empresa. ¿Cómo no revisaron esto? Si ahí está. ¿Ah? Entonces, imagínense si ya uno está con el trabajo terminado, con el informe hecho, volver a revisar lo que a uno le digan, entonces es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se asegura de tener esa carta de gerencia, ¿ya? En la que el gerente de la empresa afirma de que le entregó al auditor todos los documentos necesarios. Fíjense qué más dice. La negativa de la empresa a firmar esa carta constituye una limitación al alcance. O sea, nosotros como auditores podemos limitarnos, por ejemplo, a realizar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si no la quiere emitir esa carta el gerente de la empresa o la MAE de la empresa, entonces uno no está seguro si le están entregando toda la información y toda la documentación, ¿ya? Cosa de que nuestro trabajo no es en vano. Entonces tenemos que asegurarnos nosotros, ni bien realizamos el contrato con la empresa, tenemos que asegurarnos de que nos entreguen toda la información, toda la documentación y de que además el gerente de la empresa auditada nos firme y nos entregue esa carta de gerencia, ¿ya? Para que nosotros estemos seguros de que sí nos han entregado toda la documentación para poder revisar y emitir un informe adecuado. No que después de que terminemos el trabajo recién se le ocurra a la empresa decirnos, pero si aquí teníamos esto, había esto más, ¿cómo no van a revisar? Imagínense volver atrás. Es una locura, ¿ya? Y así sucesivamente debe considerarse varios aspectos que tiene que tener esa carta, como por ejemplo, tiene que estar realizada en papel membretado de la empresa, ¿ya? Y estar firmada por las máximas autoridades de la empresa. ¿Se dan cuenta? Después hay otra carta muy importante también que cuando ya nosotros vamos a realizar nuestro trabajo, también tenemos que pedir. Normalmente las empresas grandes tienen su departamento legal, entonces lo que nosotros hacemos es solicitar al departamento legal una carta de los abogados, ¿ya? En la que nos indique si la empresa tiene litigios, demandas o algún tipo de reclamo, ¿ya? Que puedan generar pérdidas a futuro, para que nosotros tomemos en cuenta dentro de nuestro trabajo de campo y podamos tal vez enfatizar un poco más en algunos puntos, ¿ya? De repente tenemos una demanda por una cuenta por cobrar, por decir que no nos quieran pagar. Entonces tenemos que ver si la empresa, la antigüedad para empezar de la cuenta por cobrar y ver si es que la administración de la empresa, conjuntamente con el contador, hizo la previsión para cuentas incobrables, de acuerdo a norma, por decir. Y ese tipo de cosas, ¿ya? De repente tenemos una demanda de un trabajador por beneficios sociales. Entonces nosotros tenemos que verificar de que se haya pagado de manera adecuada esos beneficios sociales o por qué. Tenemos que ver cuál es el motivo de la demanda, ¿ya? Para tomar en cuenta dentro de nuestro examen. De repente la empresa hizo mal sus cálculos y quiere salirse con la suya. Nosotros como auditores tenemos que volver a recalcular y verificar eso. Entonces, no es lo mismo saber que no saber. En cambio, si sabemos que la empresa tiene demanda, obviamente que ahí vamos a tener que enfatizar un poco más de lo que se debería, ¿ya? ¿Qué tiene que contener esa carta? Dice, por ejemplo, asuntos sobre los cuales
se tiene un conocimiento que podría resultar en una pérdida significativa para la empresa, que describa el estado actual de los litigios, demandas y reclamaciones, que exponga la opinión del abogado sobre la posible resolución de los resultados confirmados. Es posible que estime también, si es posible, el monto de las posibles pérdidas. Entonces, fíjense que el contenido de esa carta tiene que ser bastante amplio. Ya no solamente decirnos, sí, tiene 2 demandas y le están haciendo otras 2. No, tiene que indicar cuáles podrían ser los posibles resultados de esa demanda, ¿ya? Y si de repente logre incurrir en una pérdida, también tiene que estimar las posibles pérdidas, ¿ya? Bien, después vamos a ver lo que es los objetivos de auditoría. Nos dicen, los estados financieros son una serie de afirmaciones y manifestaciones de la gerencia. Ese término lo van a escuchar muy a menudo, ya de las afirmaciones de la gerencia. ¿Qué nos dice? Que aseguran tener una adecuada presentación. ¿Por qué nos dice afirmaciones de una adecuada presentación de la posición financiera de la empresa? ¿Por qué? Porque la empresa, al otorgarnos su información y su documentación, nos afirma de que sus estados financieros están correctamente elaborados, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que yo como auditor, cuando voy a realizar el trabajo de campo, tengo que asumir de que la empresa realizó su trabajo de acuerdo a normas. ¿Se dan cuenta? Entonces, son afirmaciones que tiene la gerencia acerca de sus estados financieros. Entonces, lo que yo hago es revisar si es que esos estados financieros han cumplido la normatividad vigente. Nada más es lo que hago, ¿ya? ¿Y cuáles son esas afirmaciones? Fíjense, por ejemplo, dice existencia, valuación, propiedad, exposición, integridad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cada una de esas afirmaciones? La existencia, por ejemplo, de que los activos y los pasivos existen a una fecha determinada. Entonces, ¿qué quiere decir? De que, por ejemplo, la empresa, si tiene su estado financiero, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tiene activos fijos, ¿verdad? Tiene un determinado patrimonio, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que esa cuenta por cobrar, ese saldo en banco, ese saldo en caja, esos activos, esos inventarios, esa cuenta por pagar, existen. Ya, esa es una afirmación que la tiene la empresa dentro de su estado financiero, ¿ya? Entonces, yo como auditor tengo que tomarlo eso como que está intrínseco dentro de los estados financieros. O sea, no puedo yo decir de que, por ejemplo, bueno, la empresa, no puedo yo entrar a hacer la auditoría pensando en que todo lo que dice la empresa es mentira, ¿ya? No de esa manera, de que yo tengo que ir a hacer el trabajo de auditoría, ¿verdad? Tengo que confiar en los estados financieros que me presenta la empresa, ¿verdad? En lo que dicen los estados financieros, pero lo que yo tengo que hacer es utilizar mis técnicas y mis procedimientos de auditoría para verificar si eso es cierto, ¿ya? Pero de manera indirecta yo también tengo que confiar en lo que la empresa está exponiendo en sus estados financieros. Lo que yo hago es verificar si eso es cierto o mentira, aplicando procedimientos y técnicas de auditoría. ¿Ya? Nada más. ¿Qué otra afirmación, por ejemplo, tiene la empresa? Que la valuación, las transacciones de los activos, pasivos, ingresos y gastos han sido registradas e incluidas en los estados financieros a valores apropiados. ¿Qué quiere decir? De que yo como auditor tengo que confiar en que la empresa ha expresado sus activos, sus pasivos y demás a valores reales, a valores correctos, de que no están inflados
quiere decir, ¿ya? Eso no quiere decir que yo, por el hecho de confiar, ¿verdad?, en estas afirmaciones que las tienen las empresas intrínsecas dentro de su estado financiero, entonces no quiere decir que, bueno, entonces, ¿para qué me contrataron? No voy a revisar nada. No, lo que yo hago es de verificar de que eso sea cierto, ¿ya? Propiedad, dice, por ejemplo, que los activos son de propiedad de la empresa y las deudas representan obligaciones reales, ¿ya? Obviamente que yo como auditor tengo que confiar lo que la empresa me otorga en su estado financiero, por ejemplo, de los activos, de que son propiedad de la empresa. Otra cosa es de que yo verifique eso, pero en primera instancia la empresa me tiene que afirmar que esos activos son de la empresa. Por eso los ha puesto en su estado financiero, ¿ya? Otra cosa ya son las verificaciones que yo como auditor realice. ¿Qué más nos dice? Exposición. Las partidas incluidas en los estados financieros están adecuadamente clasificadas y expuestas, ¿ya? De conformidad a los principios de contabilidad. Integridad se refiere a que todas las transacciones han sido incluidas en los estados financieros dentro del periodo respectivo. Bien, esas son entonces las famosas afirmaciones o representaciones de la gerencia, ¿ya? Que realiza, que las tiene intrínsecas dentro de su estado financiero. Bien, después, ¿qué más tenemos en esta unidad? Un detalle del análisis de algunos rubros, ¿ya? Que está dentro del contenido de la materia. Por ejemplo, el disponible. ¿Qué nos dice? Constituyen medios de pago para ser utilizados de forma inmediata. Solo deben incluirse valores de libre disponibilidad en poder efectivo de la empresa. Nos está diciendo que nosotros como auditores, ¿qué tenemos que considerar al momento de verificar el disponible? Fíjense que dice, no deberán ser excluidos aquellos que aunque a disposición del pago no han salido de la empresa a la fecha del balance. Los casos de disponibilidad restringida deberán exponerse en notas a los estados financieros. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿cuál es el enfoque de auditoría para el disponible? Fíjense que ya estamos entrando un poquito dentro de lo que es el trabajo de campo para que ustedes vean, por ejemplo, la existencia, nos dice, ¿no? ¿Qué auditoría, qué técnica de auditoría vamos a aplicar al rubro disponible, por ejemplo, a la cuenta caja? Dice, fíjense. ¿Cómo vamos a verificar la existencia, la evaluación, la propiedad y la exposición a través de un arqueo de caja? ¿Se dan cuenta? Entonces, si la empresa nos afirma de que esos estados financieros están adecuadamente expuestos, nosotros lo que hacemos es verificar esas afirmaciones y aplicando técnicas y procedimientos de auditoría. Entonces, ¿cuál es la técnica que vamos a aplicar, por ejemplo, en la cuenta caja para verificar que esos fondos existen, que están correctamente evaluados, que son de propiedad de la empresa y que están correctamente expuestos a través de un arqueo de caja? ¿Ya? Por ejemplo, nos habla de banco. ¿Cómo vamos a verificar esas afirmaciones? A través, para empezar, de una confirmación de saldo. Ya estamos haciendo, les estoy haciendo un pequeño resumen de qué es lo que tenemos que hacer para analizar algunas cuentas. Por ejemplo, en banco, lo primero, una confirmación de saldo. ¿Ya? Después, un análisis de valuación en moneda extranjera. ¿Por qué un análisis de evaluación en moneda extranjera? Porque tenemos que verificar de que el saldo en moneda extranjera esté correctamente evaluado. Correctamente evaluado. ¿Por qué? Porque a veces el contador a la fecha de cierre, en algunas ocasiones se olvida de actualizar al tipo de cambio de cierre, si ustedes quieren. Por ejemplo, recibieron $20,000 el 1 de diciembre y después esa cuenta no tuvo más movimiento. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer con la moneda extranjera? Actualizarla, ¿verdad? A la fecha de cierre.
Entonces puede haber una pequeña variación entre lo que se registró el 1 de diciembre de esos $20,000 a un tipo de cambio y de repente después ese tipo de cambio sufrió una diferencia a la fecha de cierre, entonces nosotros tenemos que verificar de que el saldo sea el mismo o de repente le faltó actualizar. Ya, por eso hacemos un análisis de evaluación. ¿Qué más hacemos en banco? Una revisión de las conciliaciones bancarias también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se olviden que las empresas cada mes hacen su conciliación bancaria, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que revisar esas conciliaciones. Por ejemplo, a ver los cheques pendientes, ¿qué es lo que contiene esa conciliación? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes verifican dentro de la conciliación un cheque que se emitió a comienzo de año y que siga en los cheques pendientes de cobro al cierre de gestión? ¿Mm? Un cheque no puede estar tanto tiempo, un cheque tiene una validez de 30 días para el banco. ¿Y yo por qué lo tengo registrado durante varios meses? O no lo cobraron o no hice el registro del cobro. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno tiene que ver esa situación. Por eso uno tiene que revisar las conciliaciones bancarias. De repente hayan depósitos que se realizaron directamente al banco y que la empresa no lo haya registrado y que permanentemente exista eso, digamos. ¿Mm? Imagínense, está bien que pasen esas cosas, pero uno tiene que identificar al momento de hacer la conciliación bancaria y hacer los registros correspondientes. Si es un ingreso, bueno, se registra el ingreso, pues no es correcto que los depósitos que me realicen las personas o las empresas a mi empresa, de que yo lo deje ahí sin revisar, no sé quién lo depositó y no sé de qué es. Por último, tengo tiempo, entonces lo dejo ahí. Yo como contador tengo que verificar a quién corresponde esos depósitos y hacer el registro correspondiente. ¿Ya? De repente debe ser pago de algo por alguna situación. No lo puedo dejar ahí durante varios meses. Nuestra conciliación bancaria, nosotros tenemos que tratar de que cada mes esté lo más reducida posible, de que todo esté registrado. ¿Ya? Después en la cuenta por cobrar, por ejemplo, ¿qué nos dice? Constituyen saldos pendientes de distinta naturaleza que representan importes a cobrar a favor de la empresa, originados en la venta de productos, prestación de servicios, préstamos concedidos, anticipos, fondos en avance, etc. ¿Qué procedimientos aplicamos? Confirmación de saldos, lo primero que les dije la otra vez, ¿no? Todo lo que son bancos, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, lo primero que hacemos, ¿verdad? Es mandar las cartas de confirmación de saldo. Cosa que mientras nosotros vamos avanzando en lo demás del trabajo de campo, las empresas nos vayan respondiendo a esas cartas de confirmación de saldo. ¿Ya? En el caso de que existan intereses, hay que hacer un recálculo de los intereses devengados. ¿Ya? Y hay que hacer un análisis de la previsión para las cuentas incobrables, de acuerdo a la antigüedad que tengan, ¿verdad? En el activo fijo, ¿qué procedimiento nosotros aplicamos? Lo primero, fíjense, para verificar la existencia, la observación física, ¿verdad? Para verificar la evaluación, la revisión de saldo en base a las normas, ¿ya? El análisis de la depreciación, el análisis de altas y bajas, dice, de esos activos en ese periodo. Entonces, fíjense que no solamente verificamos la existencia, también tenemos que verificar la evaluación de que estén correctamente valuados, ¿ya? Como les dije la otra vez, si voy a analizar activo fijo, tengo que verificar el cuadro de activo fijo si está correctamente elaborado, si tomaron en cuenta las UFB adecuadas, si hubieron compras de activos que se hayan actualizado esos activos fijos a la fecha de compra, que se haya depreciado a partir de la fecha de compra, si hubieron bajas activos lo mismo, que hayan cumplido el procedimiento adecuado, que se haya actualizado hasta esa fecha, etcétera. Entonces tengo que volver a recalcular ahí, ¿ya? Hice una pregunta. Dígame.
Eso de recalcular, ¿los auditores utilizan saldo significativo o es hacerlo todo? Lo ideal es que se verifique todo. Tenemos que darnos el trabajo de verificar todo. ¿Ya? Lo que pasa es que imagínense, por ejemplo, que tengan algunas bajas, algunas altas dentro de esa gestión con montos inferiores, ¿verdad? Entonces, no tomar en cuenta el todo, por ejemplo, en los activos es complicado, ¿ya? He escuchado que hay auditores que solo recalculan saldo significativo. Efectivamente, se puede realizar eso, pero no lo veo correcto yo, porque en esos montos pequeños se nos puede ir muchas cosas, ¿ya? Entonces, como en el activo fijo, uno muchas veces se, se apropia, si ustedes quieren, de ingresos y gastos con el tema de las actualizaciones. Entonces, muchos contadores aprovechan esta situación para poder ayudarse en su estado de resultados. Cuando a veces quieren obtener pérdida, cuando quieren aumentar su ganancia o disminuir su utilidad. Entonces, cuando las empresas tienen muchos activos, entonces suelen ellos hacer ciertas cosas ahí. Entonces, como auditor, uno tiene que darse la tarea de verificar todo. Por eso es muy importante el uso, por ejemplo, del Excel. ¿Por qué? Porque gracias al Excel, con unas cuantas fórmulas que haga en la primera fila, si ustedes quieren, en el primer activo, lo demás ya automáticamente se arrastra, pues, ¿no? Solamente ya me concentro en verificar las fechas de altas y bajas, nada más, ¿ya? Porque no se olviden que el coeficiente de depreciación, por ejemplo, es uno solo para cada activo, ¿verdad? Después, las UFBs, por ejemplo, son dos UFB que se utilizan, la de inicio de gestión y la de cierre de gestión, a no ser que hayan habido altas y bajas. ¿Se dan cuenta? Entonces no le cuesta mucho a uno verificar todo. ¿Ya? Pero si es una empresa muy grande, maneja demasiado información, ahí se utilizaría los saldos significativos. Se podría utilizar ahí. Yo de manera particular me doy el trabajo de revisar todo. Pero algunos auditores se van a los montos altos, nomás no revisan los montos pequeños. Pero no hay una norma que nos diga, por ejemplo, de manera específica, por decir solamente revisar montos altos, o tampoco no hay una norma que nos diga que revisemos todo. Es a criterio del auditor, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las técnicas que uno utiliza, uno tiene que, por ejemplo, verificar el control interno, es muy importante, ¿no? Verificar, por ejemplo, el trabajo que desarrolla el contador, hacerles preguntas, cuestionarios para verificar si es que el auditor, el contador utiliza ciertas herramientas para ayudarse en su trabajo, todo lo hace manual y ese tipo de cosas. Imagínense que yo al hacerle una entrevista al contador, el contador me diga, mire, no utilizamos un programa contable, todo lo hacemos en Excel. Y bueno, el Excel lo maneja bien el auxiliar, así cualquier cosita con él. Entonces ya yo me voy abriendo camino ahí. Me voy dando cuenta de que no todo entonces está bien, peor en estos cálculos, ¿ya? Es muy importante entonces verificar el cumplimiento del control interno en todos los aspectos. Imagínense de que la empresa tenga implantado controles internos para este rubro en específico, para los activos fijos, ¿ya? De que se utilice tal vez algún sistema para la correcta evaluación de los activos, pero que la empresa no lo utilice, o por último que el control interno diga de que los registros de altas y bajas lo haga
el auxiliar, pero que sea verificado y supervisado por el contador, por el jefe de finanzas, cosas así, y de que yo me dé cuenta de que haciendo entrevistas, de que todo lo hace el auxiliar, pero no hay supervisión. Entonces yo ahí tengo que considerar esa actividad como algo delicado. Entonces yo ahí, con seguridad que tendría que revisar todo. Hay situaciones en las que le dan confianza a uno y uno hace con simples verificaciones puede salir de duda, ¿ya? Así es que no se olviden que también la otra vez les dije de que uno como auditor puede realizar la verificación de la importancia relativa. ¿Qué quiere decir eso? De que el auditor tiene que identificar su error, su margen de error tolerable se llama, ¿ya? ¿Y de cuánto sería ese margen de error, dice? Se calcula en base a una tabla, ¿ya? Y se calcula en base a los estados financieros de la empresa. Para una empresa puede ser, por ejemplo, un monto y para otra empresa puede ser otro monto, en base a los estados financieros. Entonces, puede ser, por ejemplo, que una empresa el error máximo tolerable fuera de 5,000 bolivianos. Entonces yo de ahí para abajo no me preocupo mucho de revisar, ¿ya? Entonces de ahí para arriba sí. Por eso que algunos utilizan, por ejemplo, esa técnica de tomar en cuenta solo los montos significativos, de ese monto para arriba. Pero de repente en otra empresa, una empresa más grande, ¿verdad? El error tolerable no sea 5,000, sea 20,000, digamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esa empresa ya se tendría que revisar a partir de ese monto, por decir. ¿Ya? Entonces varía de una empresa a otra. Se hace ese cálculo para cada empresa. ¿Ya? Así es que algunos auditores analizan en base a eso y otros hacen una revisión más profunda. Porque normalmente en las grandes empresas, cuando uno hace el trabajo de auditoría, uno se distribuye el trabajo. Por ejemplo, yo voy a revisar activos fijos, yo voy a revisar compras, yo voy a revisar gastos, el otro va a revisar cuentas por cobrar, el otro auditor va a revisar cuentas por pagar. Entonces uno tiene que ser detalloso en cada rubro que le toca a uno, ¿ya? Tratar de estar seguro de lo que está haciendo y tratar de quedar complacido también uno mismo, ¿ya? Así es que, por eso es que dicen a veces que el auditor cuando está realizando su trabajo no tiene tiempo porque está permanentemente pensando en que su trabajo que él está realizando le salga bien para quedar uno mismo conforme y para tratar de no cometer errores. Imagínense, por ejemplo, que uno se equivoque, por decir, en algún sentido. Si yo, por ejemplo, utilicé el método del error máximo tolerable, entonces estoy seguro por lo menos de que si me equivoqué, ese error no me va a adulterar mi estado final, mi informe de auditoría. ¿Por qué? Porque los montos menores a ese error máximo tolerable no me van a distorsionar mis estados financieros. ¿Ya? En cambio, el otro auditor puede decir, no, a ver, como estoy utilizando coeficientes de depreciación, ¿verdad? Para eso que es un solo coeficiente para cada activo. Estoy utilizando UFB finales iniciales que no varían, excepto cuando hay compras y bajas. Entonces, de repente, primero hago mi recálculo y después verifico ya los montos altos, si usted quiere. Primero hago mi recálculo de todo y después recién puedo irme a los montos altos para ver con profundidad cada cosa. ¿Ya? Está venteando fuertísimo, ¿no? Sí, Lisa. Horrible hoy estos vientos que no terminan.
Sigamos a ver. ¿Qué más dice que tenemos que verificar nosotros en el activo fijo? La documentación, ¿verdad? Dentro de la documentación tenemos que verificar, por ejemplo, si es un inmueble, la inscripción a derechos reales. Si, por ejemplo, ustedes tienen un activo fijo, un inmueble dentro de su estado financiero, el auditor tiene que verificar de que ese inmueble esté a nombre de la empresa. Para que esté registrado en los estados financieros, tiene que estar a nombre de la empresa. ¿Ya? Hay que verificar también el certificado catastral que esté a nombre de la empresa. Los contratos, las facturas de compra en el caso de los vehículos, ¿verdad? Entonces, ya no es solamente verificar la existencia, entonces, también hay que ver los papeles, ver la documentación. Lo que pasa es que muchas personas, mayormente en las empresas unipersonales, muchas veces compran sus vehículos para el uso en su empresa, pero no lo ponen a nombre de su empresa. No lo inscriben a nombre de su empresa, pero en su estado financiero están bien registrados como si fuera de propiedad de la empresa. Si no está a nombre de la empresa, con el NID de la empresa, con la razón social de la empresa, no son bienes, en pocas palabras, de la empresa. Y los gastos que hacen en esos bienes, en pocas palabras, son, si ustedes quieren, gastos que no corresponden, ¿ya? Y los créditos fiscales que se benefician de esos gastos, también impuestos internos se los depura. La norma nos dice para que un bien sea considerado como un activo fijo de la empresa, tiene que estar a nombre de la empresa. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos? En la cuenta por pagar, por ejemplo, ¿qué análisis se hace? Lo primero, confirmación de saldo, al igual que las cuentas por cobrar, el análisis de evaluación de moneda extranjera, análisis de pago de capital e intereses. Y en el patrimonio hay que verificar la historia financiera de la empresa a través de la lectura de la escritura de la Constitución, estatutos y modificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si es una empresa, por ejemplo, constituida en sociedad, ¿verdad? Uno tiene que verificar si en los estados financieros indica cierto aporte de capital de los socios. Uno tiene que verificar las escrituras de constitución que coincida, ¿ya? Entonces, ¿dónde está inserto el capital que se expone en los estados financieros? En la escritura de constitución, en la minuta de constitución. Y si hubiera un incremento de capital, también tiene que realizarse un documento donde indique el aumento de capital. O sea, no es alegremente que el contador, por decir, a ver, el capital era 100,000, bueno, este año que sea 200,000, hay que hacer la documentación para hacer el aumento de capital. Y hay que comunicar a Fundempresa también de que se está realizando un incremento de capital. Y en Fundempresa ya le piden a uno todas las escrituras para realizar ese trámite. ¿Cuáles son los procedimientos también? La verificación de la escritura de constitución, análisis de los revaluados técnicos, análisis de los ajustes de resultados, de los resultados acumulados, ajuste de capital y verificación de las actas del directorio. ¿Ya? Por ejemplo, habla de la verificación de los resultados acumulados y del ajuste de capital, ¿verdad? Lo que pasa es que en el patrimonio, una de las cuentas más delicadas son esas cabalmente. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces uno esconde muchas cosas ahí. El contador, cuando no sabe o cuando quiere esconder algo, cuando quiere maquillar algo, cuando quiere camuflar algo, como se dice, muchas veces utiliza esas cuentas para poder hacer eso. No sabe, por ejemplo, si mandarlo a ingreso o a gasto, alguna cuenta, a utilizar resultados acumulados, después lo ajustamos. Entonces lo utilizan de mala manera, no es correcto eso, ¿ya?
por ejemplo, a ver, si ustedes quieren un cheque, digamos, que emitan ustedes, ¿verdad? Tiene que tener un débito y un crédito, ¿no? Sale de banco, pero ¿qué pongo en el debe? Tiene que haber un gasto, un pago a alguien, algo. Entonces, para que no quede reflejado que se realizó algún pago a una persona, a una empresa, algunos contadores lo cargan al resultado acumulado contra banco, listo. El cheque salió correctamente, pero el beneficiario no indica en los estados financieros y está en la cuenta de resultados acumulados donde casi nadie revisa, digamos. Entonces, esas cuentas la utilizan como una bolsa para hacer cierto tipo de cosas que no son correctas, digamos, ¿no? Por eso que los auditores verificamos de que esas cuentas estén correctamente expuestas, de que las transacciones que se hicieron en los resultados acumulados, en el ajuste de capital, estén correctamente realizados, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? Ahí vamos a quedar jóvenes, ¿ya? Ya, Lisa. Ya, Lisa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de que nos despidamos. Lisa, ¿va a haber otro práctico? Sí, les voy a colgar en Classroom para que me hagan un modelo de carta de gerencia y un modelo de carta de abogado. ¿Ya? Ya, Lisa. Lo voy a ¿Para colgar cuándo va en a ser esa tarea, Classroom. Licen? Para el día martes me la van a presentar. Ya. Listen, Sí, dígame. ¿puede subir la norma 300? Sí, está en Classroom, le cuento. Entré y no la vi, pero voy a revisar de nuevo. A ver, ahorita me voy a fijar con ustedes, denme un segundito. Aquí está. Listen, yo le quería preguntar si el primer parcial va a ser teórico. Sí, teórico va a ser. Aquí en la unidad 2 dice normas de auditoría unidad 2, fíjese. Aquí está la norma 230, 220, 210 y la norma 300. Ya, gracias, Lisa. Ya, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Aquí voy a crear la tarea El primer ahorita. parcial va a ser del tema 1. Del tema 1, 2. Del tema 1 y 2 va a ser. Ok, Lisa. A ver, estoy haciendo la tarea, realizar a mano, porque si no lo copiar y pegar del Google no es bueno. Realizar a mano una carta de representación de gerencia y una carta de abogados, ¿ya? Relacionado al trabajo de auditoría o para auditorías, ¿ya? Lo que pasa es que el otro día les di que me hagan la carta de compromiso, ¿se acuerdan? Y era pues la carta de compromiso que firma la empresa auditora con la empresa auditada, ¿no? ¿Sí o no? Y la cual tenía que indicar todas las consideraciones generales en las que se ponen de acuerdo la empresa auditada con la firma de auditoría, como por ejemplo el tipo de auditoría, el periodo que se va a auditar, el compromiso de fecha, de pagos y todo eso, ¿sí o no? Pero me mandaron algunas cartas de compromiso de otras cosas. Por ejemplo, carta de compromiso de solicitud de crédito o de fecha de pago de crédito, por decir. Cosas así. ¿Ya? Entonces, no, pues no. Listen, disculpe, ¿para cuándo dijo que sería el primer parcial? Todavía no. Recién esta semana
que viene, mañana creo, se va a acordar el tema de los exámenes. Hasta que el ICU no saque la aprobación de los exámenes parciales, nosotros no vamos a programar examen todavía. El jueves es Lisa en esa sección ICO. El día jueves de la sesión. Pero mientras no saquen ellos su pronunciamiento y nos digan, bueno, los exámenes se van a tomar de manera virtual a partir de la tal fecha o tal fecha, entonces no podemos nosotros ni siquiera programar el examen. Ya, pero ya saben ustedes que se les va a tomar examen, ya sea virtual, presencial o como sea, ¿no? Por eso estamos aprovechando en avanzar ahorita, ¿no? Tenemos que ser respetuosos de la normativa, nosotros peor con esta materia, ¿no? Así es que esperemos esta semanita, ya se va a definir eso, y yo creo que ya la otra semana vamos a estar hablando de fechas de exámenes y todo eso. Ya, jóvenes, lo bueno es que estamos avanzando, estamos aprovechando el tiempo. Y no se olviden que estas clases, están siendo grabadas, ¿verdad? Y la van a poder mirar ustedes para estudiar, para repasar y demás cosas a través de mi canal de YouTube, ¿verdad? Yo los enlaces se los paso a Classroom y también al WhatsApp, ¿no?